Y bienvenidos a nombre de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Les doy la bienvenida, les agradezco su puntualidad. Hoy nos reunimos en torno a una nueva charla del ciclo Chilenas en el Arte. Esta vez vamos a conocer más de una de las principales exponentes del arte cinético en Chile, Matilde Pérez, en boca de alguien que la conoció muy bien como el cineasta Manuel Basualto. Antes de dar inicio, les cuento que vamos a estar grabando esta charla y que al final del ciclo, porque nos queda una charla más la próxima semana, se las vamos a hacer llegar todas a sus correos. Quiero dejar, antes de partir, unos minutos a Josefina Tocornal, directora de Extensión Cultural, quien nos va a contar un poquito más de dónde nace la idea de este ciclo, Chilenas en el Arte. Josefina. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, María Luisa. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta segunda charla de nuestro ciclo Chilenas en el Arte. Para nosotros, como Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, es un gran eh, agrado, gusto y muy importante tenerlos a todos aquí, incluidos también a nuestro conferencista de hoy. Este ciclo Chilenas en el Arte nació como una manera de celebrar a las mujeres, ¿cierto? En este mes de marzo, pensando en grandes mujeres chilenas que han contribuido en la historia de nuestra vida cultural, podríamos decir, y artística. Así que escogimos un grupo de artistas, algunas más conocidas, otras menos, algunas del siglo XIX, otras del siglo XX, como la que vamos a conocer hoy, que se hubieran destacado en distintas manifestaciones. En la música, tuvimos ayer una charla sobre Isidora Segers, en las artes visuales, en la pintura. Así que estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta segunda sesión de nuestro ciclo, que como ustedes saben es gratuito, está abierto para todos los que se quieran conectar y después van a quedar también las grabaciones en YouTube. Después, al final, al finalizar la charla de hoy, María Luisa les va a contar cuál es el próximo capítulo y cómo continúa esto la próxima semana. Así que muchas gracias por conectarse y muy bienvenidos como siempre a nuestra programación cultural. Súper, muchas gracias, José. Y bueno, Matilde Pérez, Navegante de la Luz, fue el título que escogió Manuel Basualto, director de cine, curador, editor, con una trayectoria consolidada en cine y artes visuales. Manuel además es autor del libro La conversación del jardín del año 2015, que compila una serie de conversaciones que sostuvo con Matilde en su taller. Así que hoy tendremos acceso a anécdotas y detalles muy particulares que solo conoce Manuel. Cuando Manuel termine la exposición, vamos a tener un momento de preguntas. Es muy importante que ustedes me hagan señas con sus manos. Si no saben cómo poner la manito en el Zoom, se expresan a través de la cámara y les damos la pasada. Me ayuda Paola, que también es parte de nuestro equipo. También pueden dejar las preguntas por chat y las vamos leyendo. Así que sin más demora, Manuel, el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer el interés que ha generado, ¿no es cierto?, esta presentación, esta conferencia sobre la obra de Matilde y señalar en primer término que más que una conferencia, como yo digo, de tipo académico o de datos biográficos, porque todo eso lo tenemos en los libros. Yo voy a tratar de transmitir, en cierto modo, algunos elementos de la obra de Matilde, pero que están más bien en las conversaciones que yo tuve con ella, algunas experiencias que ella me transmitió muy directamente en una relación larga, en que además de este libro yo fui curador de 4 exposiciones de ella, incluyendo la exposición cuando ella volvió a París el año 2000, por ahí, después de haber estado muchísimos años sin ir a Francia, que para ella fue muy importante dentro del desarrollo de su obra. La exposición en Francia se llamó París Retrouvé o París Reencontrado, y que fue la exposición en que ella volvió a París después de estar prácticamente 30 años sin ir a Francia, y reencontró a sus amigos como el pintor Carlos Cruz Diez y a toda la gente ya de bastante edad, pero que habían sido fundamentales en su desarrollo artístico. Por supuesto, no estaba ya Vasarely,
que fue un artista que también la marcó, pero esa fue una de las exposiciones que yo pude curar de Matilde, entre otras, pero yo voy a ir más bien a los aspectos, como digo, del vínculo y ciertas cosas que ella señaló y que me parecen muy relevantes en una reflexión sobre Chile, sobre las mujeres artistas y sobre nuestro arte contemporáneo o arte de vanguardia, como algunos dicen. ¿Ah? Yo quisiera primero señalar algunos aspectos que me parecen relevantes para ubicar el contexto de la obra de Matilde Pérez. Eh, Nosotros tenemos que saber que Chile, dentro de un contexto del arte del siglo XX, es uno de los países que estuvo muy vinculado a la vanguardia. Esto partió prácticamente en los años 20, los años 30. O sea, cuando en 1924 André Breton, por ejemplo, publica su Manifiesto Surrealista, en Chile ya hay consecuencias, ya hay gente que está trabajando, que está experimentando, que está a partir de la literatura, incluso desarrollando un trabajo muy interesante, porque es una época en que las artes no están tan divididas, por así decir, como ocurre después. Ahí la poesía, la literatura, las artes plásticas, incluso la arquitectura está todo muy atravesado, la filosofía, digamos. ¿Ah? Hay que pensar que el movimiento surrealista nace también considerando mucho las teorías psicoanalíticas, lo que ellos llamaban las imágenes latentes, el método creativo que ellos llamaron el método paranoico crítico, que tiene que ver con la asociación libre de imágenes y todo ese tipo de cosas. En Chile existió lo que se llamó el grupo Mandrágora, que lideraba Braulio Arenas, y que eran escritores que mantenían una correspondencia regular con André Breton. También, por ejemplo, escritores como Gómez Correa era muy amigo de René Magritte y mucha obra de Magritte vino a dar a Chile, digamos, y mucho manifiesto. O sea, había un ambiente en la época de los años, digamos, 24 o 30 en adelante, de vinculación del arte chileno y de los creadores chilenos, principalmente con la vanguardia europea y en particular con Francia. En ese contexto, en los años 50, en ese contexto de mucha creatividad, aparecen grupos como el grupo Rectángulo, que después derivó en el grupo Forma y Espacio. Estoy hablando de grupos que pretendían, ¿no es cierto?, hacer una transformación dentro del arte chileno, dentro de la plástica chilena, que ya no estaban por pintar el paisaje o la representación, sino que ya directamente entrando en otros escenarios. El grupo Rectángulo, evidentemente, un grupo que está trabajando en el área de la geometría, igual que el grupo Forma y Espacio, que lideró Ramón Vergara Gres, que además de pintar, él tenía un planteamiento teórico muy potente sobre cómo él veía el arte, ¿no es cierto? Estos son, yo diría, el grupo Rectángulo y el grupo Forma y Espacio, que es el primer como grupo en que empieza a participar Matilde Pérez. Son grupos que van desarrollando un trabajo de experimentación permanente, que van haciendo una búsqueda que va empujando, ¿no es cierto?, el arte chileno hacia territorios que no había tocado antes, en que no había tenido, digamos, una presencia tan importante como cuando ya se forma un grupo grande de artistas que están en esta línea, con varias mujeres, como digo, está la Elsa Bolívar, está Carmen Piemonte, ¿no es cierto?, está Matilde Pérez, entre otras. ¿M? Matilde entra ahí, ella venía, ¿no es cierto?, de estudiar en la Escuela de Bellas Artes, que entró muy joven y en los años 30, y fue como todos estos artistas, inicialmente una artista figurativa. De hecho, yo tengo algunos como paisajitos de Matilde muy joven, cuando ella pintaba paisaje. También se formó como muralista con un artista que se llamó Laureano Guevara, que era un gran muralista que había en Chile. Pero bueno, ella fue, ¿no es cierto?, desarrollando su trabajo dentro de este grupo y producto de su talento, porque realmente desde siempre, cuando ella entró en esta dinámica,
evidentemente era muy talentosa porque empezó a ganar muchos premios desde el principio, y tuvo una beca para ir a Francia. Cuando llegó a Francia, conoció al pintor Víctor Vasarely, particularmente a su hijo, que se llamaba Ibaral, y Matilde me decía que en realidad ella era más amiga de Ibaral, que también era un artista cinético en Francia. ¿Ah? Vasarely, como saben, fue un artista que estuvo más reconocido dentro de lo que se llama el op art, en un minuto. El op art, que así se le puso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que era todo este arte que está orientado a generar fenómenos visuales, digamos, ¿ah? Como se diría en francés, tromper l'œil, ¿ah? Para engañar al ojo, digamos. Entonces, ver profundidad donde no había y hacer una serie de experimentos, digamos, con la visión, ¿ah? Hay que decir en ese sentido que el desarrollo del cinetismo y de la obra de Matilde estuvo siempre muy ligado a la investigación, porque ellos estaban permanentemente investigando la dinámica de cómo opera la biología de la visión humana, digamos. ¿Ah? Por ejemplo, el arte cinético, se le dice cinético, ¿no es cierto? Es como kinético o de kine, ¿no es cierto? Que en griego significa movimiento, y el arte, digamos, cinético en esta base biológica y en las primeras investigaciones en que empieza, hace uso de lo que nosotros llamamos la latencia retiniana. La latencia retiniana, ¿no es cierto?, es un fenómeno de la visión humana en que nosotros, para tener la percepción de movimiento, vamos guardando la imagen anterior y el ojo la va uniendo con la que viene después, como en el cine, que son 24 cuadros por segundo. En el arte cinético, digamos, esto también se usa, pero de otra manera. Ya hay fenómenos, por ejemplo, que trabajaba Matilde Pérez y los artistas del grupo, en que si tú, por ejemplo, unes dos líneas y estás a 2 centímetros de distancia, tú ves perfectamente esto. Pero si tú las líneas las dejas a 1 centímetro, la estructura del cerebro trata de unir las líneas y como no las puede unir porque están separadas, empiezan a vibrar. Y esta vibración, ¿no es cierto?, es algo que los artistas cinéticos usan mucho en sus obras y que uno lo ve en las obras de Matilde Pérez. Igual que los contrastes entre figura y fondo, que son fenómenos que ellos fueron estudiando y fueron desarrollando. Yendo más específicamente al caso de Matilde Pérez, ella llega, digamos, a Francia con una formación más bien en el arte geométrico. Y es en Francia donde ella dice, un día me dormí geométrica y el otro día desperté cinética. O sea, ya había influido mucho, digamos, todo este ambiente, ¿no es cierto?, de los artistas cinéticos franceses y unos que no eran franceses, pero que estaban unidos a un grupo en que participa Matilde Pérez, que era el GRAV, el Grupo de Recherche Visuelle, que así se llama, ¿no es cierto? El Grupo de Investigación Visual. Y ahí estaba Cruzier, estaba Soto, estaba Vasarely, habían muchos artistas, Leparc, por ejemplo, había muchos artistas que estaban en este grupo de investigación. ¿M? Es bien interesante lo que ocurre respecto al movimiento cinético, porque si bien los artistas surrealistas que querían cambiarlo todo y revolucionar el mundo, ellos siguieron pintando telas. ¿Ah? O sea, Mata era surrealista y hizo una cosa fundamental, una gran revolución en la pintura, pero él pintaba telas. Pero la gran revolución del cinetismo y en lo que Matilde Pérez entra y hace un desarrollo muy relevante es en el uso de los nuevos materiales, porque nadie había pensado, por ejemplo, que el acrílico, por ejemplo, podía tener algún valor y ser usado dentro de las obras de arte. Bueno, Matilde Pérez decía, por ejemplo, que el acero era blando, porque como el acero reflejaba, al hacer ese efecto de espejo, tomaba otra dimensión, entonces no era un material duro y ella lo usaba en ese sentido. El acrílico, para ella, el acrílico de colores, era capaz de transportar el color y transportar la luz, porque si yo pongo un acrílico rojo y tiro una luz acá, ese color viaja en el espacio. Y ahí, en ese sentido, conversando con Matilde, me di cuenta que ella usaba muchos términos
que tenían que ver con temas científicos, incluso con temas de la física cuántica, porque hay algo muy interesante, digamos, en la obra cinética en general, que es el concepto de relatividad. Nosotros creemos que lo que vemos es lo que vemos, pero no es así, digamos. O sea, estamos llenos de construcciones que no tienen que ver mucho con la realidad. Y en ese sentido, el arte cinético, cuando nos muestra que las obras se mueven y que nosotros desde un punto distinto las estamos viendo de una manera diferente, estamos viendo la relatividad que existe, ¿no es cierto?, en nuestros procesos de percepción. Y ahí, junto al acrílico, usan el acero. Matilde le encantaba usar los metales chilenos, el cobre, digamos, en sus obras. Bueno, el bronce, después desarrolla sistemas lumínicos, motores. O sea, ella hace un proceso de experimentación permanente. Y aquí yo pongo un punto de inflexión porque cuando ella llega de Francia, llega bastante motivada para poder transmitir en Chile, digamos, todo lo que ella había aprendido, porque en Chile no se desarrolla el cinetismo, o sea, en Chile la vanguardia tiene que ver más bien con el movimiento geométrico, ¿no es cierto? Y con, bueno, también hay unos artistas que son más surrealistas, después empiezan otros movimientos, pero es ella solamente la que llega y quiere transmitir todo lo que ha aprendido en Francia, que además en Francia ha aparecido lo que se llama el Manifiesto Amarillo, que es el primer manifiesto que va a nuclear a todos los artistas cinéticos. Ahí está, incluso está Tanguy, y hay otros artistas que no son directamente cinéticos, pero que van a firmar este manifiesto sobre una nueva forma de ver el arte. Entonces Matilde Pérez llega y habla con la Universidad de Chile y los entusiasma para hacer un centro de investigaciones visuales, investigaciones cinéticas. Ella es contratada por la universidad, ella inicia un trabajo ahí importante para empezar a enseñar y a transmitir toda esta visión del arte, pero al poco tiempo el centro se cierra, no hay ninguna explicación y ella, digamos, simplemente ya no trabaja más ahí. Entonces, eso en lo personal le pegó muy fuerte porque si bien ella venía con esta actitud más expansiva, ¿no es cierto?, de enseñar, de intercambiar, de comunicar, lo que ocurre en ese minuto es que ella después de eso se aísla bastante y empieza a hacer un trabajo muy solitario en su taller, muy digo, una experimentación muy solitaria. Y en cierto modo, yo a veces he asociado mucho la figura de Matilde a la figura de Gabriela Mistral, porque son figuras del arte chileno, ambas son mujeres, donde costó mucho que existiera un reconocimiento objetivo a lo que estaban haciendo. Hay que pensar que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel y llega a Chile, no le han dado el Premio Nacional de Literatura y están discutiendo si se lo merece o no se lo merece, digamos. Bueno, Matilde Pérez es la artista mujer que hizo más exposiciones fuera de Chile, es la que tiene la mayor cantidad de premios fuera de Chile. Recién yo hablaba que había estado en el Museo Reina Sofía y estuvo en todos los museos, está en colecciones muy importantes. Sin embargo, no recibió nunca el Premio Nacional de Arte, digamos. Es interesante, yo lo señalo, porque hay que reflexionar sobre cómo nosotros vemos a nuestros artistas y qué es lo que nosotros consideramos relevante, digamos. Y yo creo que si hay dos artistas que son fundamentales en la historia del arte chileno son Roberto Mata y Matilde Pérez, digamos, ¿ah? En ese contexto. Bueno, como decía, ella se concentra mucho en su trabajo dentro del taller, se aísla, digamos, dentro del taller y ahí empieza a experimentar y empiezan a aparecer una cantidad de obras muy experimentales, pero que en Chile no eran realmente valoradas. Yo cuando conversaba con Matilde y veíamos la situación, digamos, de lo que ella estaba haciendo, de lo que ella estaba construyendo, yo afortunadamente había conocido muchos artistas cinéticos por temas de trabajo, había estado mucho en Francia, sabía de la amistad que ella tenía con Carlos Cruz Diez, que también fue un gran amigo, bueno, a Jesús Rafael Soto no tuve la oportunidad porque ya estaba más viejito y se murió, pero
yo sabía la importancia que Matilde Pérez tenía, y aquí hay un fenómeno que es bien particular. Cuando se hace la primera exposición de ella fuera de Chile y se hacen las primeras exposiciones importantes, ahí recién como que empieza a haber un interés en Matilde Pérez. Antes, ya hay que decir esto, o sea, el arte muchas veces está determinado por lo que es el mercado del arte, digamos. Entonces, hay artistas que no valen nada y de un día para otro resulta que valen mucho. Entonces, no es que uno a veces mire correctamente la obra, sino que muchas veces la obra se mira en base, digamos, a lo que se dice del artista, si expuso o no expuso fuera de Chile y a otros parámetros, no a la obra misma. Pero bueno, viene con las primeras exposiciones de Matilde, viene un descubrimiento de toda su obra. En Chile la empezamos a valorar y bueno, se ocurre un fenómeno netamente de mercado que empieza Matilde Pérez a estar de moda, digamos. Entonces todo el mundo, las galerías y todo el mundo se tiran encima y todos quieren comprar su obra y todos quieren tener un Matilde Pérez. Y Matilde pasa, digamos, de estar prácticamente como una asceta encerrada en su taller, en su casa, a ser una persona que recibe mucha presión, digamos. ¿Ah? Bueno, sin embargo, ella en lo particular nunca tuvo una visión, por así decir, particularmente preocupada por lo que se dijera de ella, digamos. Y ella trabajaba de manera bastante libre y cuando yo la conozco hace ya unos 25 años atrás, que ella estaba en todo su proceso creativo, hicimos un muy buen vínculo, digamos, empezamos a conversar, empezamos a discutir también muchos temas vinculados al arte y eso culminó, digamos, en la relación con ella, en un libro que se llama La conversación del jardín, que recoge, ¿no es cierto?, las conversaciones que yo tenía con Matilde regularmente, que eran los días sábados, en que hablabas mucho sobre los materiales con que a ella le gustaba trabajar, sobre cuáles habían sido un poco también sus decepciones en Chile y sus grandes intereses, digamos. ¿M? Y en cierto modo, digamos, Matilde lo que quería era mantener siempre como artista una independencia y no parar de experimentar. Ella tenía una frase que mencionaba, y está en el libro, que dice, yo siempre voy partiendo, en el sentido de que ella siempre quiere ir hacia otro lugar. Ella no se quiere quedar en la comodidad de una obra que puede ser exitosa, sino que ella siempre quiere ir hacia otro lugar, quiere experimentar, quiere salir hacia otro lugar. Entonces eso me lo manifestaba regularmente y me decía cómo los jóvenes artistas chilenos también debían tener una postura incluso crítica hacia ellos mismos, estar en un permanente estado de querer investigar, de querer experimentar. Aquí hay un tema que es muy interesante. Uno podría pensar, ¿no es cierto?, que la obra de Matilde o que el cinetismo es un arte muy racional porque en cierto modo Matilde usaba incluso cierto tipo como de ecuaciones matemáticas en los intervalos, como ella desarrollaba una obra, ciertas líneas que se encontraban en ciertos puntos, y el uso, ¿no es cierto?, de lo que yo mencionaba del conocimiento de la biología de la visión humana. Pero también ella usaba otros elementos que tienen que ver con las secuencias eléctricas, en la iluminación. Esto a cosa no era, por así decir, al lote, sino que estaba todo muy estudiado. Todas las obras de Matilde tienen un estudio muy profundo. Cuando uno ve una obra de ella, aunque sea un grabado, aunque sea una obra lumínica, una obra motorizada, siempre hay un estudio muy profundo detrás y hay muchas maquetas, hay muchas formas cómo esto tiene que operar. Si uno ve esto al lado, ¿no es cierto?, de un pintor que dice estoy inspirado, voy a pintar y tira tres rayas y pinta y se acabó la obra. No, en el caso de los artistas cinéticos y en el caso de Matilde había un trabajo muy duro detrás. Cuando uno ve una obra de Matilde hay todo un andamiaje que es invisible, pero donde está toda su investigación sobre cómo ella construía la obra. A mí me tocó trabajar como editor con ella, hicimos algunas ediciones con la editorial Polígrafa de Barcelona, y ella me pidió que yo por favor estuviese presente haciendo los controles de color.
quisiera con ella los controles de color, quisiéramos las pruebas, quisiéramos todo, y me metió, sin que yo quisiera, la verdad, me metió dentro de su mundo y me obligó prácticamente, ya, tú tienes que saber esto, tienes que entender qué pasa con el color. Entonces de repente me decía, a ver qué pasa acá, ¿por qué este color está vibrando tanto? Y decía, bueno, es que el verde vibra, ya, pero ¿qué hay que hacer? Me dice, hay que ponerle un gendarme, hay que ponerle un policía para que este color se tranquilice. Entonces, bueno, ¿y cuál era el gendarme? El color gris. Me decía, donde tú pones el gris, todo se tranquiliza y todo baja la tensión. Entonces, de esa forma, ella me iba explicando algunos temas de color, bueno, y que me llevaron a hacer muchísimas ediciones, digamos, en todo el último periodo de su vida en que me hizo trabajar con ella de manera muy, muy directa, digamos. Bueno, y también me retaba, digamos, y con un lenguaje muy chileno me decía, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo? Le dije, pero Matilde, sí, ¿cómo harías esto? Bueno, así. Y entonces me decía, no eres nada tan lecito, ¿ah? No eres tan tontito, digamos. ¿Ah? Entonces eran cosas muy, muy de ella, digamos, muy de ella, digamos, de su lenguaje, de su forma de ver el mundo, digamos. ¿Ah? Hay episodios muy, muy interesantes que están, yo diría, en este libro que no pretendía tampoco ser una biografía, sino ser una conversación mucho más libre, digamos, sobre lo que ella creía sobre el arte, sobre la geometría, sobre el futuro, sobre muchas cosas porque ella usaba muchos ejemplos. Por ejemplo, a mí me explicaba algunas cosas sobre el tema de la luz, por ejemplo. Me decía, mira, cuando tú estás en un lugar abierto, una puerta abierta, tú no ves la luz porque tiene todo el espacio para entrar. Pero si tú cierras una puerta y dejas apenas una línea y al otro lado está la luz va a empezar a empujar por tratar de entrar y esa línea va a tener mucho poder. Ahí va a estar concentrada la luz. Entonces, ella usaba estos ejemplos que pueden ser muy particulares para explicar cómo ella construía, ¿no es cierto?, sus obras y qué es lo que había detrás de sus obras. Y aquí quiero mencionar un tema que es importante. Si bien detrás del cinetismo y de la obra de Matilde hay un elemento racional muy fuerte, hay una construcción racional que es muy fuerte, eso no hace que esta obra pierda una dimensión poética, porque justamente Matilde, cuando hablaba de la luz, cuando hablaba de los materiales, cuando hablaba de todo esto, hacía uso de un lenguaje en que había una dimensión poética. Entonces no se trata de un arte que esté determinado, por así decir, por la frialdad o por la racionalidad. Detrás de eso hay una búsqueda de un sentido que va más allá que la obra misma. ¿M? Ella decía, por ejemplo, que no le gustaba ponerle títulos a sus obras. Entonces yo una vez le dije, bueno, pero ¿por qué las obras tuyas no tienen que tener títulos? Hay una obra conocida con título que se llama Cruz del Sur, ya las otras les ponía números, uno, dos, tres. Me decía, lo que pasa es que cuando tú le pones título a una obra, estás presionando al espectador para que vea el título que tú le diste, ya lo estás prejuiciando. Entonces, si yo le pongo un título a una obra, yo tengo que tratar de ver lo que el título de esa obra me está diciendo. Entonces, a mí lo que me gusta es que el espectador se enfrente a la obra con el ojo limpio, que no tenga ningún prejuicio y vea lo que quiere ver y lo que a él le pasa, sin que yo esté ya determinando lo que él tiene que ver. Entonces, esos son elementos muy interesantes porque al final lo que ella trata de buscar es, por así decir, la pureza de la obra, la síntesis de la obra y en base a los elementos con que va construyendo. También hay un aspecto muy interesante en la construcción de la obra cinética de Matilde. Yo en un momento le dije, oye Matilde, le dije, estoy mirando esta obra tuya, pero resulta que si yo la agrando, en realidad se parece a un tejido mapuche. Esto es como un tejido, digamos, precolombino. Entonces me dice, mira, qué bueno que te diste cuenta porque yo siempre, siempre he buscado tener una vinculación con ese tipo de geometría, una vinculación hacia atrás, y a mí eso es algo que me emociona, incluso que si tú me seguías hablando de esto me vaya a hacer llorar, me dijo. Porque de verdad, ella tenía ese interés y efectivamente si uno empieza a investigar
en la geometría precolombina, y es algo en lo que he estado yo desarrollando algunas teorías y probablemente podré decir en algún momento algo sobre eso. Si uno se va a la geometría precolombina muy antigua, la cultura Wari, por ejemplo, vas a encontrar obras que son prácticamente obras cinéticas, que podría haber hecho Soto, o Cruz Diez, o Matilde Pérez, o Leparc. Entonces, hay una recuperación también ahí de una forma de ver el mundo, porque la geometría, ¿no es cierto?, es medir la tierra, ¿no es cierto? Si vamos a la etimología de la palabra, digamos, geo, ¿no es cierto?, tierra, y metría, medir la tierra. Y en este medir la tierra, el cinetismo también tenía algo que decir. Entonces, sobre el tema, digamos, de la construcción de la obra de Matilde, hay temas que tienen que ver con investigación, para resumir, con investigación de la biología, con investigación de la física, de la electrónica, de las secuencias de ciertas ecuaciones que generan ciertos fenómenos, al mismo tiempo la búsqueda de una síntesis, la búsqueda, ¿no es cierto?, de la pureza de la obra, de no prejuiciar al espectador y de estar en una actitud de investigación permanente. Y al mismo tiempo, como yo decía, si bien los surrealistas querían hacer una gran revolución, lo hacían siempre sobre la tela, excepto, ¿no es cierto?, Duchamp, que lleva, ¿no es cierto?, este objeto, el famoso urinario que lo pone y todo. Pero la gran revolución que hace el cinetismo es que empieza a usar una cantidad de materiales que nunca habían sido incorporados en el arte. Y en ese sentido, Matilde Pérez, digamos, hizo una gran tarea de experimentación, y por eso también fue reconocida por los más grandes artistas, ¿no es cierto?, del arte cinético mundial. Y ella es una figura en ese sentido privilegiada, porque le tocó estar ahí donde estaba el latido, ¿no es cierto?, de esa vanguardia naciente, que era una casualidad que estuviese en París, porque Cruz Diez y Soto son venezolanos, Vasarely era húngaro, pero estaba ahí, Matilde Pérez era chilena, y así uno va viendo de dónde venían. Se nuclearon, ¿no es cierto? Había muchos italianos también, se nuclearon en París, pero es un movimiento que logra experimentar. Tuvimos el privilegio de tener a Matilde Pérez en Chile, que dejó realmente una escuela, que digamos la obra de Matilde Pérez ahora es bastante valorada, particularmente por los jóvenes, digamos. ¿M? Y ahí hay un problema, porque mucha obra actualmente de los representantes actuales chilenos del cinetismo, lamentablemente están con el computador por delante, entonces hay mucha obra cinética que está hecha con el computador. La Matilde trabajaba esencialmente con papel milimetrado, y todo lo que construía lo construía prácticamente a mano. Ella desarrollaba su visión de las cosas, cómo construir una obra, y después uno iba viendo cómo esta obra se construía. No es el caso, digamos, cuando hay un uso, ¿no es cierto?, del computador, y una cosa mucho más fácil. Yo creo que los artistas cinéticos que quieren ser artistas cinéticos reales en Chile tienen que abandonar el computador y pasar esa etapa de construcción, digamos, análoga, o construcción real. ¿M? Eh, no sé, yo podría estar contándoles muchas otras cosas, pero quizás no sé si es mejor abrir un poco el micrófono y ver si hay algunas cosas que se quisieran preguntar, o cosas más directas sobre esto, sobre la obra de Matilde, pues, o la experiencia de trabajar con ella. A ver, vamos a abrir aquí. ¿Alguien, algún interesado en comentar? Estoy atenta, estoy mirando. Estoy mirando si hay manitos. Ahí tenemos a alguien, Josefina. Le cedemos la palabra. Sí, Gracias, María Luisa. Gracias, Manuel, por la exposición. Qué buena esa experiencia que tú compartes de haberla conocido personalmente a Matilde, porque yo entiendo que es una persona que tuvo una larga vida, bastante longeva, y una carrera también larga y interesante. Yo tengo la sensación de que es, a pesar que es una persona ya plenamente, digamos, consolidada en el mundo de la historia del arte en Chile, es poco conocida, o por lo menos poco conocida de las generaciones actuales. O no sé si a lo mejor pasó un tiempo en que no se le dedicó mucha atención, y después como que se ha vuelto a poner
un poco el foco en ella. Estoy pensando en la historia famosa, lo que sabemos, así como el público general de la Matilde Pérez, que ella es la autora de este friso que estaba por afuera del Apumanque, que en algún momento de los años, no sé, 80 o algo así, no sé de cuándo es la obra, Sí, todo se guardó, desapareció y nadie se dio cuenta, entre comillas, de lo que se había perdido hasta que entiendo que la Universidad de Talca fue la que lo sí, rescató y lo reinstaló y lo recuperó en Talca. está Entonces, muy bien quisiera si instalado. nos puedes contar de un poco esas historias o vaivenes en el reconocimiento que ha tenido la Matilde Pérez. Sí. Bueno, efectivamente, yo creo que en Chile nunca fuimos conscientes, hasta ahora, en gran parte, tú tienes mucha razón, Josefina, hasta ahora muchas veces no tenemos claro a veces la importancia que tiene Matilde Pérez. O sea, estamos hablando de una artista que hizo más de 50 exposiciones en todo el mundo, en el museo de todo el mundo, que tiene más de 30 premios internacionales. Eso poca gente lo sabe. O sea, ella ha sido, y eso, por eso yo hablaba un poco al principio, hablaba de Gabriela Mistral, porque son esas artistas que muchas veces en sus países, ahora, claro, es conocida, Matilde Pérez y todo, pero digamos, durante mucho tiempo fue muy desconocida en Chile, pero era muy valorada en Francia, en Italia y en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay grandes coleccionistas de la obra de Matilde Pérez. Los museos en Estados Unidos tienen obra de Matilde Pérez. Hace, hace algún tiempo hubo una gestión del Georges Pompidou, del Museo del Beaubourg en Francia, por tener una obra de Matilde Pérez. Y así, digamos, ha ocurrido, digamos, que se ha descubierto, pero hasta cierto punto. Pero realmente si uno empieza a ver la trayectoria y empieza a ver las obras y todo lo que ella ha hecho, va descubriendo que tuvimos una tremenda artista en Chile y quizás el tema de ella es no haber podido transmitir en Chile todo lo que ella hubiese querido. Cuando llegó de Francia venía con toda la energía y tuvo esta experiencia un poco frustrante de no poder llevar adelante este centro de investigación, porque Matilde lo tenía muy claro, o sea, el trabajo de los artistas cinéticos, y eso también hay que decirlo, tiene que ver mucho con el espacio público, ¿ah? No son obras solamente que uno las cuelga, digamos, las tiene, ¿no es cierto?, colgadas en su casa. Ellos siempre quisieron desarrollar obras en el espacio público. La obra que estaba en el Apumanque, que era una obra lumínica maravillosa, que ahora está instalada afuera de la Universidad de Talca, que afortunadamente se rescató, esa obra totalmente orientada al espacio público. Y Matilde ganó muchos concursos de obras que se hicieron y otras que no se hicieron. Por ejemplo, en Ciudad Empresarial se instaló una obra de ella de unos 4 metros de alto, que giraba y hacía una serie de cosas. Yo no sé si todavía estará funcionando, que se instaló con el apoyo de un banco y también fue una obra para el espacio público. En el caso de Carlos Cruties, por ejemplo, que además Carlos quiso hacer un pequeño prólogo del libro que yo escribí sobre Matilde, del libro que hice sobre Matilde, y puso unas líneas hablando que era Matilde Pérez. Pero bueno, Carlos Crudiés, por ejemplo, ha hecho los pasos de peatones, lo ha hecho como con arte cinético, ha hecho una cantidad de cosas enormes, unas centrales termoeléctricas, ¿no es cierto?, hidroeléctricas que giran con grandes motores, pintó los motores, pintó las poleas y transformó estas cosas en obras de arte. Entonces ellos siempre han tenido un interés particular por el espacio público. ¿M? Y creo que así como existe la Sala Mata, debería existir en Chile una Sala Matilde Pérez. Yo participé en varias iniciativas tratando de conseguir que esto se hiciera, pero siempre por un tema de financiamiento es difícil. Pero hay una cantidad de obras que tiene la familia de Matilde, que son obras que las han mantenido, no las han querido vender ni nada, y las tienen ahí guardadas, esperando que se dé el espacio para una sala que explique no solamente la obra de Matilde, sino de todo el movimiento cinético, y que es un movimiento que a nivel mundial ha tenido cada vez más auge, es muy importante. Bueno, Matilde, digamos, es la representante que tenemos nosotros del movimiento cinético internacional. ¿M? Oye, No sé. Manuel, y mira,
Isabel Rubio, aquí presente, nos pregunta, le gustaría que aclararas a lo mejor cómo se define el arte cinético. Perfecto, perfecto. El arte cinético como tal, el arte cinético como tal, es un arte que busca generar movimiento dentro de la obra. Cuando tú miras un paisaje, por ejemplo, claro, a lo mejor te llega la luz de cierta manera o tú te alejas, puedes tener algún cambio, pero el arte cinético es aquel donde la obra tiene un movimiento interno en que tú ves muchas cosas, muchas realidades, digamos, a lo mejor ves más profundidad de la que existe, o te mueves y te cambia todo el color de lo que estás viendo. O sea, es una obra que genera muchas reacciones dentro de nuestra percepción, dentro de la biología del ojo humano. Es un arte que está orientado a generar situaciones en la biología del ojo. Una vez hablando, voy a dar un ejemplo, con Carlos Cruz Diez, sobre cómo él había partido siendo artista cinético. Me dice que una vez estaba en París yendo a pintar, porque él también era figurativo, entonces estaba tratando de pintar la Catedral de Chartres, o una iglesia, creo que era esa. Entonces se puso a pintar y cuando preparaba los colores, ya la luz había cambiado. Entonces llegaba ese color y cuando se ponía a probar el otro, ya la luz había cambiado de nuevo. Entonces eso fue un motivo de inspiración para decir, la obra siempre está cambiando, el color nunca está fijo. Y eso lo llegó a desarrollar en lo que él llamó las fisiocromías, que fue trabajos de color donde tú ves la obra y te quedas en un punto y ves, por ejemplo, verde, naranja, un color, pero si te mueves un poquito, todos esos colores desaparecen y se transforman en otra cosa. Entonces, ese fenómeno él lo trató de llevar a la obra de tal forma que entendiéramos que lo que nosotros estábamos viendo siempre tiene movimiento, a diferencia de una obra geométrica que es fija. El arte cinético siempre tiene movimiento. Mira, y yo comparto esta pregunta que hace Ada. ¿Qué impacto tuvo Matilde Pérez en el cine y la fotografía en Chile? Bueno, lo que pasa es que el cine en particular, que se llama cine porque se llama kine, y comparten ahí raíces, digamos, en sí mismo ya es un trabajo, digamos, de cinetismo, de luz, de profundidad, de una serie de cosas, pero no sé si realmente la obra de Matilde haya llegado a influir en el cine. En Francia sí hay muchas obras experimentales que se hicieron a partir de ciertos fenómenos, ¿cierto?, del cinetismo, pero en Chile, que yo sepa, no ha habido un desarrollo en el cine de un tipo de obra experimental que esté basado en eso, en ciertos principios de ese tipo. Yo tuve que hacer hice un video experimental para un artista que expuso en el Museo Nacional de Bellas Artes hace unos 3 años, creo. Y ahí trabajé con elementos del cinetismo y ciertos fenómenos. Bueno, y estuvo ese video en el Museo Nacional de Bellas Artes como 2 o 3 meses. Bueno, hice una experiencia que yo hice porque me interesaba y porque, bueno, tenía un poco la inquietud de ver cómo esto actuaba con elementos de tipo cinematográfico y visuales, y también un poco inspirado en lo que es Matilde Pérez. Pero no he sabido yo de trabajo experimental en esa línea y en fotografía tampoco. O sea, quizá hay un camino ahí para abrir. Oye, Manuel, ¿y qué opinas del monumento a Gabriela Mistral que se instaló hace poco en Plaza Italia? ¿Eso es arte cinético o no? Te confieso que todavía no lo veo. No lo he visto, vi una foto nomás en que me parecía que habían una serie de barritas, y entiendo, hay una foto de Nemesio Antunes también, que está ahí en el Parque de las Esculturas, que creo que tiene la misma tecnología, creo que es lo mismo. ¿M? Pero bueno, es algo que te da movimiento, pero no es estrictamente, yo diría, arte cinético, sino que es un efecto que se logra en cierto modo, pero no sé si eso, si llega a ser arte cinético.
¿Mm? Sí. Nos preguntan también a Matilde, ¿le dieron el Premio Nacional de Arte? No, no, no. Mm. De hecho, yo participé en las últimas postulaciones de ella, que habían una cantidad muy grande de artistas firmando y no se lo dieron. No, ese es un tema bien complejo. Bueno, que yo lo menciono en el libro al principio, pero la verdad es que ella en los últimos 15 años está súper abocada a su trabajo y la verdad es que eso era algo que ya no le importaba. Ella, bueno, no se lo dieron una vez, no se lo dieron otra vez, ¿eh? Entonces ya ella superó eso y lo que sí le interesaba, lo que más le interesaba era desarrollar obras y dejar un legado en obras. Eso sí que le importaba mucho, digamos. Y ahí yo pude trabajar con ella varios años, pude ayudarle, digamos, dentro de sus ideas. Por ejemplo, ella hizo, por mencionar algo, una pequeña maqueta en cartón dorado de una cosa que ella llamó un friso cinético y que eso tenía por la parte de atrás un acrílico como color turquesa, entonces uno miraba esto que estaba con varios caladitos y veía que como que venía luz de atrás y había una profundidad. Entonces una vez me dijo, mira, esto a mí lo que me hubiera encantado siempre es hacer algo grande de 2 metros, 3 metros y que fuera en bronce, pero era muy caro, ella no era capaz de financiar una cosa así. Y además el sistema de cortar el bronce lo quemaba, que eran sistemas que se usaban. Pero bueno, apareció un sistema nuevo que era un corte de bronce con agua y con unas piedras de diamante y todo. Entonces hicimos toda la investigación con Matilde, estaba súper contenta. Le dije, ¿qué te parece si esto tuviera 2 metros? No, sería maravilloso. Me dijo, eso es lo que yo quiero. Y trabajamos en esa obra y fue la última obra que ella hizo antes de morir, un año antes de morir, un año y medio antes de morir estábamos trabajando en esa obra y se terminó y bueno, y ella murió poco después. Pero ya lo que le interesaba mucho era dejar un legado. Y hay muchas obras que ella desarrolló en esa línea y que son obras que ella espera también que sean más investigadas para entender ciertos principios y ciertas cosas que ella fue incorporando en esas obras. ¿M? Ese era su interés principal más que los premios en el último tiempo. ¿M? Y por ejemplo, ¿dónde hoy uno puede ver en un espacio público algo de Matilde? Bueno, en un espacio, no tampoco, en el Museo Rally, por ejemplo, está uno de los frisos cinéticos. Entiendo que en Ciudad Empresarial estaba esa obra de 4 metros que no sé cómo estará, porque eso había que mantenerlo y no sé, y yo no supe más qué pasó ahí. Entiendo que afuera de algunas estaciones de metro se hicieron algunas cosas con Matilde Pérez, pero hay la idea de algunos proyectos que ella dejó terminados de poder en algún minuto hacerlo. Y en ese sentido, yo quiero añadir que muchas de sus obras tienen mucho que ver con la arquitectura. Ella hizo algunas esculturas que son realmente verdaderos edificios, que podrían ser perfectamente llevados a una construcción desde el punto de vista arquitectónico. Ella, muchas cosas, habían muchos elementos de la arquitectura también dentro de su obra. ¿Mm? Mira, aquí nos aportan que parece que tiene en Mavi y en el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Claro, en el cielo abierto se reprodujo una obra de ella, que era un grabado, y eso se reprodujo en el Museo a Cielo Abierto, es verdad. Sí, es así. Mm, Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Alcen sus manos. mm. Si no, ya como para ir despidiendo. Sí, antes voy a pasar avisos. Les voy a contar que nos queda todavía una charla más la próxima semana dentro del ciclo sobre las hermanas Magdalena y Aurora Mira, que son dos pintoras del siglo XIX. Quien va a dictar la charla es Pedro Maino. Y ahora aquí por el link del chat también les vamos a dejar una muy breve encuesta para que nos evalúen, den su feedback y eso sería. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguna reflexión final? No, que es interesante solamente conocer la obra de Matilde. Creo que estamos recién empezando a conocer a esta tremenda artista independiente, porque todas las grandes exposiciones, fuera de la que se hizo la retrospectiva en Telefónica y otra que hizo Banco Itaú, todas las grandes exposiciones, las más grandes, han estado fuera de Chile, digamos. ¿M?
Bueno, y aquí hay dentro del libro, ¿no es cierto?, de la conversación del jardín, ahí hay una de las obras en que justamente está ese elemento de tejido que podría ser un tejido mapuche o una obra, digamos, precolombina. ¿Mm? Este es el catálogo de Francia que se ve al revés, ahí, París Retrouvé. ¿Mm? Entonces, claro, que este catálogo, bueno, los catálogos van desapareciendo, digamos. Y hay una fotito de la Matilde con su faldita Chanel que le encantaba, digamos, se la había comprado en Francia en los años 60. Le gustaba siempre usar a sus cosas importantes poner esa falda, digamos. Entonces, ¿mm? Matilde murió de qué edad? Manuel ¿Mm? ¿Perdón? murió el año 2000, Sí, 2002. 2014, ¿no? 2002 creo que murió, sí. 2002. Sí. ¿Mm? Manuel, te queríamos dar las gracias nuevamente a nombre de la Dirección de Ah, Extensión Cultural de la Universidad de los Andes por esta presentación y que yo creo que nos dejó a todos con ganas de saber más de Matilde Pérez, de aprender y de volver a mirar, de sí. buscar más, buscar tu libro también. También había una persona que preguntaba por aquí dónde se conseguía tu libro de las Bueno, conversaciones dar con Matilde. después un link o algo, digamos, donde lo pueden conseguir. ¿Mm? Perfecto, ahí Y nos das el bueno, dato. no, y agradecer a la Universidad de los Andes, porque realmente esto de relevar a las mujeres en el arte durante marzo es una tremenda iniciativa, porque creo que tenemos muchas artistas muy potentes en Chile y ponerlas en estos espacios es muy importante, porque creo que hay mucho todavía desconocimiento sobre estas grandes creadoras de nuestro país. ¿Mm? Y esto aprendemos aquí un poco más cada día. Gracias a ti por la presentación. No ustedes. Bueno, chicas.